bien. Gracias por atendernos, ¿eh? Un gusto. ¿Qué piensa de los saqueos actualmente en la Argentina? En primer lugar, son acciones perfectamente organizadas, ¿no es cierto? Yo recuerdo que anoche el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires mostraba en un programa de televisión una captura de pantalla de un celular que habían obtenido en un allanamiento en la provincia de Buenos Aires, que tenía un listado de contactos y el título de ese grupo era saqueo. Es decir, estaba claro que ahí había toda una inteligencia y una organización que estaba promoviendo este tipo de acciones. Este es el primer punto, ¿no? El segundo punto, evidentemente se trataba de adolescentes, jóvenes, muy jóvenes, que se nucleaban en un número bastante reducido, 30, 40 personas a lo sumo, en un lugar, y a la orden de un llamado actuaban todos en manada atacando el objetivo, sea un supermercado, carnicería, bueno, todo lo que encontraban a su paso. en ese objetivo, ¿no? En ese objetivo que se había marcado. Eran todos adolescentes, como le digo, y esto me empieza a llamar la atención, porque es justamente el sector etario donde opera el narcotráfico. En toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país, históricamente, los partidos políticos tenían unidades básicas o comités o punteros en los barrios, que de alguna manera articulaban la relación del barrio con el Estado, con el municipio o con el partido político. Bueno, lamentablemente frente a la crisis de los partidos políticos y al crecimiento exponencial del narcotráfico, ese puntero barrial, que conocía a todo el mundo, que estaba en contacto con las familias, fue sustituido por el puntero de la droga, por el dealer, que en el marco de esta marginalidad creciente que se ha generado por la política del kirchnerismo, empieza a nuclear también a jóvenes, adolescentes, a los que utiliza como soldaditos, como sicarios en el caso de Rosario, lamentablemente, pero que es un núcleo con el cual opera y hace sus actividades delictivas. La distribución, son los dealers, son los que llevan la droga a quien la solicita, etcétera. Yo creo que detrás de esto, y hay elementos sustanciales para marcarlo, está también la droga, el narcotráfico, como aquellos que han instigado este tipo de situaciones. Descarto absolutamente que detrás de esto haya ni del oficialismo, mucho menos, ni de la oposición política, nada que ver con este tipo de situaciones. Que además, termino con esto, si me permite. Sí. No lograron el objetivo de sumar a esa actitud vandálica a los vecinos del barrio. Por el contrario, aún en barrios altamente humildes, ¿sí?, la gente rechazaba ese tipo de acciones. O sea, no se prendieron en esa conducta que evidentemente era también uno de los objetivos de los que iniciaron esta cuestión, ¿no? Y a ver, está perfectamente explicado por qué razón tiene esta teoría. Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren hacer? Es un llamado de atención a todos por igual, a oficialismo o oposición. El oficialismo se vio sorprendido por esto. Evidentemente no estaban preparados, no tienen inteligencia, esto está claro, la inteligencia estratégica la han destruido intencionalmente. No es objeto de este tipo de situaciones de la inteligencia criminal, precisamente, entonces lo sorprendió. Evidentemente acá hay un llamado de atención, insisto, un mensaje de estos grupos a el conjunto de la sociedad política. Somos importantes, tenemos capacidad de daño, podemos generar caos, cuidado con nosotros. Mire, en Ecuador, es decir, en países donde existe una enorme ya penetración del narcotráfico, porque no solamente es un mercado de consumo, sino también de producción, el narco se hace notar de la misma manera que está vinculado a su crecimiento, ¿no? Recientemente el narco mató a un candidato a presidente, Sí. a Villavicencio, en Ecuador. Es decir, hubo un mensaje muy claro: señores, somos parte del poder y gane quien gane.
nosotros vamos a estar sentados a la mesa porque tenemos poder. Mire, se lo demostramos de esta manera. Es el mecanismo típico del mensaje mafioso. Bueno, yo creo que acá también está pasando algo parecido, ¿no? Es decir, sin llegar al extremo todavía, y si no se actúa a tiempo podemos llegar a ese extremo, pero hoy por hoy me parece que por el nivel y el desarrollo que existe del narcotráfico en la Argentina, el mensaje tiene estas características que acabo de señalar. Esta es mi hipótesis. Yo confío en que en la medida en que se vayan avanzando en las investigaciones, se vaya demostrando la vinculación del narcotráfico con estos hechos. Miguel, a ver, está claro en este punto. Nosotros tenemos poder, dice el narco, nosotros que somos parte del poder acá en la República Argentina. ¿Qué le está diciendo a los candidatos opositores que no se los va a poder llevar así tan fácil por delante y que se tiene que sentar a dialogar? ¿Ese es uno de los mensajes? A ver, cuando una estructura mafiosa adquiere poder, actúa de las más diversas maneras. Desde financiando campañas. A ver, no nos olvidemos del triple crimen de Moreno, ¿ustedes se acuerdan? De esos 3 chicos que mataron, Ferrón, Fernández Vina. Sí, sí me acuerdo, sí. Bueno, esas personas aparecían financiando la campaña de Cristina Fernández de esa época. Es decir, el narco actúa de las más diversas maneras, desde comprar y corromper hasta asesinar. Esto lo estamos viendo en toda América Latina. De manera que acá hay modos y actitudes donde esa mafia, ese crimen organizado, manda mensajes a la sociedad y a los factores de poder, plata o plomo. Es decir, o aceptás la corrupción o te mato. Esa es, de alguna manera, la dialéctica con que en otros países de América Latina se está dando con una magnitud muy grande. Y por otro lado, ya existe en América Latina narcoestados. Venezuela es uno de ellos, está clarísimo. Bolivia es la principal productora de cocaína en este momento, junto con el sur de Perú. Bolivia acaba de hacer un acuerdo militar con Irán. La triple frontera es un lugar en Argentina, Paraguay y Brasil, la famosa triple frontera, es un lugar de concurrencia desde el narcotráfico en sus versiones más brutales, el PCC, el primer Comando Capital, Comando Vermelho, etcétera, con el terrorismo islámico. Ahí actúa Hamas y Hezbollah. Y actúan además ex narcoguerrilleros del Sendero Luminoso, del M-19. Mataron a un fiscal, el fiscal Pecci, que investigaba por igual al narcotráfico y al terrorismo. Lo mataron en Colombia. Cuidado, el desarrollo exponencial del narcotráfico apoyado en narcoestados en América Latina es muy grande y es una amenaza muy brutal. Por lo tanto, lo que yo estoy planteando con esta hipótesis investigativa se da en el marco conceptual que yo le acabo de señalar muy sintéticamente. Miguel, le agradezco. Gracias por su tiempo. Un abrazo. Miguel Ángel Toma, ex secretario de Inteligencia, tiene su teoría. Él considera que estos ataques, estos saqueos tienen que ver con el narcotráfico, que el narcotráfico los ha organizado porque los narcos están diciendo, miren, nosotros tenemos poder para hacer esto y mucho más. O se sientan a dialogar con nosotros o el caos gana la Argentina. 9:50 en toda la República Argentina. Hoy no cocine. ¿Por qué? Porque de eso se ocupa Tomate y